Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Opta, un placer saludarlos nuevamente y el día de hoy les traigo un tema que de verdad les va a interesar mucho. Ya lo había prometido hace una semana de que estaba pendiente con este material y al fin ya lo tengo listo. Vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Es la ansiedad una pandemia? Vamos a hablar sobre ello. ¿Por qué yo llamo que la ansiedad es una pandemia? Porque sencillamente lo es. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha sentido ansiedad, ha sentido estrés. Hay muchas personas que en este momento están sufriendo de ansiedad de manera crónica, es decir, como patología. Y a esto era a lo que me refería cuando les hablé sobre el estrés y les dije que necesitaba dedicarle un video aparte a este tema porque no es lo mismo estar estresado en algún momento o sentir estrés o ansiedad por un breve tiempo por alguna circunstancia de la vida de la cual de repente cualquiera podría haberse sometido en algún momento, a hablar de trastornos del espectro de la ansiedad como tal, hablando desde el enfoque psiquiátrico. No es lo mismo. Entonces, quiero aclarar una cosa. En este espectro entran varias entidades, como por ejemplo, voy a nombrar las más comunes: el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias. Entonces, hablar de la ansiedad no es sinónimo per se de hablar de estrés, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos tocar este tema aparte. Debo decir, para iniciar, que estas entidades, las que conforman o engloban la parte de la ansiedad, los trastornos de ansiedad, son más comunes en las mujeres y tienden a aparecer, o los síntomas explotan en las etapas más tempranas de la vida, es decir, entre los 45 y los 35 años. De repente puede haber un factor hormonal, ya que las mujeres a veces tienden a tener cambios de humor con los ciclos menstruales. Puede ser que tenga algo que ver, es probable, porque esto hace a las mujeres más emocionales, ¿no? Y también puede ser por el efecto de que la mujer por naturaleza es más sentimental, es más melancólica, es más emocional que el hombre. Entonces puede haber ligado muchos de estos factores. Ahora, ¿qué características tienen los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad tienen tres características principales, y es que son irracionales, es decir, la persona no puede evitarlos. No puede haber una manera de que la persona diga, ok, me voy a controlar, me voy a calmar. Son generalmente irracionales, son incapacitantes, porque muchas veces la persona no puede realizar sus actividades físicas o sus actividades cotidianas porque simplemente no tiene voluntad, y es algo que se escapa de sus manos. No tiene voluntad de hacerlo. El mínimo estrés puede la persona entrar en un ataque de ansiedad y, en el peor de los casos, en un ataque de pánico, y eso hace que la persona simplemente no pueda ejercer alguna función, un trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Y también tenemos que son egodistónicos, es decir, que son inaceptables para la persona. Es decir, la persona generalmente busca ayuda, ya en estos casos, en los casos de cuando sufren de un trastorno de ansiedad, que generalmente en otras entidades psiquiátricas muchas veces no lo vemos, porque las personas su misma disfunción de la parte del insight, es decir, de su psique, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, no le hacen ver que tienen un problema. En cambio, ya que los síntomas
de la persona que sufre algún trastorno de ansiedad son inaceptables, se les hace muy difícil cargar con ellos, generalmente buscan ayuda. Entonces esto es muy importante saberlo, porque son personas que frecuentan mucho la parte el área de psiquiatría, las consultas de psiquiatría, porque son personas que de verdad buscan ayuda, porque es difícil cargar con estos trastornos. En realidad, hablando ya de lo que son los orígenes como tal, o de la parte fisiopatológica, tiene mucho que ver con lo que yo había explicado en mi video sobre el estrés, sobre cómo el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, se ve activado de forma permanente, liberando cantidades grandes de adrenalina y noradrenalina que mantienen al cuerpo, por así decirlo, en estado de alerta, en estado de peligro, en estado de ansiedad, ya que la persona siente inconscientemente que está en peligro. Y también tiene que ver con el eje hipotálamo hipoficiario en la liberación de hormonas del estrés, liberación de cortisol, que también es una hormona que contribuye muchísimo a mantener altos niveles de estrés. Entonces la persona tiende a desarrollar varios signos y síntomas que son característicos. Es decir, en la forma física, en la parte física, la persona puede presentar síntomas cardiovasculares, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, generalmente cuando la persona está sometida a estrés y tiene ataques de ansiedad. La persona puede tener muchos síntomas digestivos, puede desarrollar enfermedades autoinmunes, puede desarrollar multitud de enfermedades. Y esto debido todo al estrés sostenido o crónico, que es la ansiedad como tal. Pueden haber un montón de otros factores que contribuyen, así es, por supuesto, pero hablando ya de cuando la persona tiene instaurada la enfermedad de forma crónica de años, se ve que hay disparadores, como son las situaciones que a la persona la estresan. Entonces esos son disparadores que hacen que la persona entre en crisis, ¿ya? Porque una persona que sufre de una enfermedad del espectro de la ansiedad o trastorno de ansiedad puede vivir con la enfermedad toda su vida, pero tiene ciertos disparadores que son los que hacen que la persona entre en crisis, necesite aumento quizás de la medicación, presente estas sensaciones de disnea, falta de oxígeno, sienten que no pueden respirar, sienten palpitaciones o de repente incluso un mero aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, irritabilidad, inquietud, insomnio y pare usted de contar. Son muchísimas las cosas que estas personas sufren. Entonces, he aquí porque estas personas buscan tanta ayuda y de verdad buscan atención médica, porque son entidades muy difíciles de sobrellevar para la persona. Hablando ya dejando las generalidades sobre lo que es la parte fisiopatológica o la parte de la descripción de cómo son estos pacientes, de lo que sienten, quisiera hablar de una parte que quizás muchas veces se deja a un lado, ¿ya? Muchos psiquiatras, muchos médicos, cuando un paciente con ansiedad se presenta en la consulta, comienzan a medicarlos y no ahondan en el pasado, en lo que esa persona tiene guardado en su cerebro, que está allí como un monstruo. Porque les explico, cuando se activa el sistema nervioso autónomo, como ya he explicado, el sistema que se activa cuando hay miedo, cuando hay peligro, ¿verdad? Y les he dicho que las personas que sufren de ansiedad es una enfermedad crónica, es decir, sufren de estos trastornos sostenidos en el tiempo,
quizás desde la adolescencia, la adultez temprana, hasta quizás toda su vida, estas personas tienen un miedo en su mente, un miedo. Le tienen miedo a algo, así de sencillo. Una persona que sufre de un trastorno de ansiedad le tiene miedo a algo, inconscientemente. A mi parecer, yo como persona que sufre de ansiedad y como persona que ha frecuentado a muchos psiquiatras, a veces me llegaron a preguntar, ¿a qué le tienes miedo? Y para mí era una pregunta, era una incógnita, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? La persona, de repente tú le explicas todo esto y la persona está consciente, ok, sí, es que mi sistema de alarma, de miedo, etcétera, etcétera, está activado permanentemente, por eso yo sufro de ok, yo entiendo toda esa parte teórica, pero ¿a qué le tengo miedo? No lo sé. No sé identificarlo. ¿Por qué? Porque es algo que está en su inconsciente. Es un trauma. Es un trauma. Quizás muchas veces la persona no está consciente de ello. Cuando vemos una persona que sufre de fobias, que no es lo mismo sufrir de una fobia que tenerle mucho miedo a algo, la persona que sufre de fobia tiene de verdad ataques de pánico incontrolable con manifestaciones a nivel físico de sensación de asfixia, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, inquietud, irritabilidad, es incontenible el miedo, es decir, la persona entra en un estado de miedo inminente y absoluto. Entonces no es lo mismo tenerle mucho miedo a las arañas a tenerle fobia a las arañas. Entonces a veces tenemos que ahondar, ya los médicos tenemos que buscar, tenemos que empezar a escarbar en la mente del paciente, saber qué pasa en esa mente, a qué fue sometida esa persona durante las etapas críticas de su vida, que son la niñez y la adolescencia, para haber desarrollado esa entidad, esa patología como tal. Eso es muy importante y eso es algo que en la terapia muchas veces se deja a un lado, porque el sistema de salud en muchos casos está muy errado. Se apoyan más en la farmacoterapia, en los fármacos, en los medicamentos que nos ayudan, pero que no son ni de cerca la solución al problema. Pueden ayudar, por supuesto, a la persona a sobrellevar su enfermedad, porque no es lo mismo tener un ataque de ansiedad o tener un ataque de pánico y no tener a la mano ningún ansiolítico que te ayude, a tener algún ansiolítico en tus manos, tomar tu medicación y respirar profundo y sentir que todo eso se va, o por lo menos se calma. Pero no podemos solucionar las cosas de esa manera. No podemos vivir en un estado constante de, ok, yo sufro de ansiedad, entonces cada vez que tengo un ataque de pánico o que tengo una crisis, voy a estar tomando ansiolíticos y tomando ansiolíticos. Eso es poner pañitos de agua fría. Tenemos que curar la enfermedad desde la raíz. Tenemos que escarbar en ese cerebro. Tenemos que ver qué hay ahí. ¿A qué le tengo miedo? Si el paciente francamente dice, no sé a qué le tengo miedo, bueno, vamos a buscar a qué le tienes miedo. Vamos a empezar a hablar de tu infancia. Vamos a empezar a hablar de tu adolescencia. Vamos a empezar a hablar de esas etapas críticas. ¿En qué ambiente viviste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo viviste? ¿Sufriste algún trauma? ¿Fuiste abusado de alguna manera sexualmente, psicológicamente, físicamente? Tu miedo está relacionado a X cosa porque esa cosa que te traumó, ¿verdad? Tú lo asocias a una araña y por eso le tienes fobia a las arañas. Esas son cosas que tenemos que ahondar, tenemos que buscar. Entonces, ¿por qué yo digo que esto es una pandemia? Porque simple y sencillamente nuestra vida, nuestro mundo, nos ha sometido a un modo de vida que no es el idóneo para el ser humano. ¿Ya? El modo de vida
el aislamiento al que estamos sometidos en esta generación, de vivir todo el tiempo en un teléfono, de no interactuar con otras personas de forma genuina. Eso de la parte de la poca importancia que se le da al núcleo familiar, de no entender los padres que en el momento de formar una familia tiene que haber una responsabilidad mutua, ya que tienen que pensar en que van a traer hijos al mundo que van a tener en su familia su sostén, ¿ya? Entonces, hay muchas parejas que se casan o se emparejan por razones equivocadas, se divorcian, pelean, se separan. Los niños son los que sufren las consecuencias. Estoy poniendo ejemplos, solamente estoy hablando de ejemplos, solo son meros ejemplos. Separaciones, divorcio, maltrato físico, mujeres que de repente trajeron hijos al mundo y no los querían tener, entonces pagan sus frustraciones con su hijo y entonces son sometidos a maltrato. El maltrato psicológico es muy perverso, quizás hasta peor que el maltrato físico. El maltrato psicológico hace que crezcan personas inseguras de sí mismas, con baja autoestima, sintiendo que no valen nada. Los padres son quienes se supone, para un niño, son quienes lo van a acunar, quienes lo van a proteger. Y por eso la mayoría de estos trastornos vienen de la niñez. Porque si tu padre y tu madre, o las figuras que tú tienes allí para protegerte en caso de que tu papá o tu mamá por alguna razón no estén, no lo hacen, no te mantienen seguro. Porque cuando un niño nace, un bebé, por ejemplo, ¿por qué un bebé llora? Porque quiere estar en la cama con su papá y su mamá, porque allí es donde se siente seguro. ¿Por qué un bebé llora? Porque quiere que su mamá lo tenga todo el día en los brazos, porque allí es donde él se siente seguro. Eso de deja al niño llorar, lo están malcriando, eso no es así, etcétera, etcétera, para nada. Al contrario, carga a tu hijo, cárgalo, manténlo encima de ti todo el tiempo, que él se sienta seguro. Que él se sienta seguro, porque si tú crías un niño que se siente seguro, que no tiene miedo, cuando sea grande, cuando esté más grande, tú lo vas a ver cómo se va a salir corriendo y no vas a querer ni siquiera que tú lo pones más en tu brazo, porque va a querer salir a experimentar, a ver el mundo. Estamos muy errados en la forma de vivir, estamos muy errados en la forma de criar a nuestros hijos, estamos muy errados. La gran raíz de los problemas de nuestra sociedad vienen de la familia, vienen de esa forma que tenemos tan individualista y tan egoísta de vivir. Padres que no entienden el daño que le hacen a sus hijos con las actitudes, con las discusiones, con las peleas, con los maltratos, con los abusos psicológicos. Personas que cuando llegan adultos son personas que tienen ansiedad, porque se supone que cuando las personas que deberían mantenerlo seguro no lo hicieron, entonces su cerebro lo interpreta como estamos en peligro, porque nadie nos protege. Entonces recordemos que los primeros años de vida son críticos, los primeros 6 años de vida, y luego hasta los 18 años el cerebro no deja de consolidarse y de madurar. Y si tú en ese periodo de tiempo no le diste a tu hijo lo que él necesitaba para sentirte seguro, va a ser una persona que muy probablemente en su adultez va a sufrir de ansiedad y de quizás muchas otras cosas más. Trastorno de la personalidad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que entendamos por qué hay una pandemia. Nuestra culpa.
es nuestro estilo de vida, es el egoísmo, es los malos consejos que tomamos de los demás al momento de criar a nuestros hijos, es los maltratos, es el abuso. Eso es lo que nos está haciendo tanto daño. Entonces, de verdad que pensemos en lo difícil y doloroso que es sufrir y vivir con un trastorno de ansiedad, y es peor todavía cuando viene de las personas más cercanas, que son tus padres, porque son personas de las que no te puedes divorciar, son personas a las que simplemente no puedes votar y desechar, son personas que van a estar en tu vida siempre. Y lo mejor es que aprendamos, que maduremos y que entendamos que tenemos que pensar en nosotros primero, en nuestra salud mental, porque de nosotros depende el cambio, porque nosotros no vamos a cambiar a las personas de nuestro alrededor, pero la única persona que tú puedes cambiar es a ti mismo. Cambia tu manera de pensar, busca apoyo, busca ayuda si sufres de esta enfermedad. Hay muchas cosas que pueden estar causándote ese miedo inminente en tu mente. Quizás tienes años, como yo, tomando pastillas para dormir, porque tu cerebro simplemente se quedó en ese estado de alerta, en ese estado de alarma, porque siempre se siente inseguro, y eso quedó allí, ese monstruo quedó allí adentro, ese monstruo que te asusta quedó en tu cabeza y te mantiene en un estado primitivo de insomnio, como los animales que no duermen de forma tan profunda como nosotros, los humanos, porque ellos saben que a su alrededor hay depredadores. Nosotros los humanos podemos dormir profundamente porque vivimos en lugares donde nos sentimos seguros. Vivimos en una casa que tiene cerraduras, que tiene rejas, sabemos que nadie va a entrar y que nadie nos va a hacer daño. Entonces podemos acostarnos en la noche en la cama y dormir profundamente. Una persona que sufre de ansiedad porque fue expuesta a traumas y abusos en su niñez o en su adolescencia, simplemente no puede, ni siquiera si la pones en una jaula, dormir tranquila, porque el miedo está adentro, el enemigo está adentro, el monstruo está dentro de tu cabeza, y es necesario batallar y luchar contra ese monstruo, es necesario, es un proceso y una lucha que tendrás toda tu vida, pero sí se puede pelear contra ella. Mientras vamos madurando, mientras vamos buscando las herramientas correctas, sí se puede. Entonces, un apoyo a todas las personas que sufren de esta condición. Les doy las gracias por escucharme. Si tú conoces a una persona que este video le pueda ser de verdad de bendición, compártelo, y que sepamos que no estamos solos en este proceso, que hay muchas herramientas de psicoterapia, de medicación y grupos de autoayuda que son muy importantes para la recuperación y para mantenernos sanos y para superar las crisis, muy importante. Un saludo, un beso y nos vemos luego. Chao, chao.